Vamos a ver los misterios mexicanos que nadie ha podido resolver. A través de su historia, México ha sido escenario de algunos hechos misteriosos, inquietantes e inexplicables. En este video te vamos a contar las historias detrás de algunos de ellos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin obtener una respuesta. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son Javier Alatorre sí es Nicolás Maduro. 7 misterios mexicanos ¿O son sin primos? resolver. Te recordamos que este contenido también lo puedes encontrar en formato de audio en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, donde estamos como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Los míos Y no aquí nomás en YouTube. comenzamos. Ah, y en YouTube Music. En YouTube Music sí lo pueden escuchar como podcast. El chupacabra sí era real, no. Pero el chupapata sí. Y soy yo. El incidente ovni de Ciudad Pemex. En 1973, en el estado de... ¿Cuál es el estado que se supone está protegido por los aliens? Tampico, ¿no? Y para ellos es como que lo más normal acá. Es como los habitantes del Área 51, pero real, ¿no? Tabasco. Bueno, según ellos. Más específicamente en Ciudad Pemex, se registró uno de los incidentes ovni más misteriosos de la historia de nuestro país. Ciudad Pemex es una localidad en el Tamaulipas. No mames, ni los aliens quieren visitar Tamaulipas. municipio de Macuspana, Tabasco. Fue creada en la década de 1950 como un campamento petrolero para los trabajadores de petróleos mexicanos, debido al descubrimiento de importantes yacimientos de gas y petróleo en la región. La noche del 1 de junio de 1973, una intensa tormenta eléctrica azotó la región, pero según testimonios, no se trataba de una tormenta normal, pues esta tenía relámpagos de colores inusuales, lo que le daba un aspecto un tanto inquietante. La tormenta también provocó múltiples apagones. Hay fenómenos, ¿no? Que explican el por qué de repente hay truenos o luces en el cielo de diferentes colores. Que afectaron a los habitantes. Testigos describieron la presencia de luces que se movían de un lado a otro entre los relámpagos. Todo para no aceptar desde ya que sí existen los aliens. Similares a bolas de fuego de diferentes colores que parecían danzar entre los rayos. Pero eso no fue todo, pues según relatos de vecinos, en medio de todo este caos de lluvia, relámpagos y luces extrañas... En las civilizaciones antiguas, ¿cuántos de estos efectos no habrán provocado estas cuestiones de los dioses y los rezos y todo este pedo? Un objeto volador no identificado comenzó a descender frente a las miradas atónitas de diversos testigos, aterrizando en una ranchería cercana. Al día siguiente, un grupo de estudiantes visitó el supuesto sitio del aterrizaje, encontrando un área de pastizal aplastada y quemada, con restos de madera carbonizada. Uno de los estudiantes, llamado Héctor Sastre, informó haber hallado huellas similares a las de un ave de gran tamaño, con dimensiones de entre 10 y 32 centímetros. Otro testigo mencionó que las marcas tenían apariencia de patas de una gallina gigante y presentaban un rastro viscoso de color amarillento. Un campesino local, llamado Rogelio Ramos, afirmó haber presenciado... Chances sí era una gallina real, ¿no? Pero gigante. El despegue de lo que describió como una hermosa bola de fuego desde el área afectada. Según su testimonio, el objeto ascendió aproximadamente 300 metros, se detuvo brevemente cerca de una cañada y luego se alejó a gran velocidad. Fuera alguien, yo hubiera dibujado un pitote acá. El incidente atrajo la atención de diversas autoridades y medios de comunicación. La Dirección Federal de Seguridad, una agencia de inteligencia mexicana, investigó el suceso. Interrogaron a Nicandro Vázquez Torres, un radiooperador de aviación de Ciudad Pemex, quien relató que, alrededor de las 23 horas del 30 de mayo, observó un objeto luminoso de forma cóncava, similar a un plato, de aproximadamente 10 metros de diámetro, que flotó frente a él, y luego desapareció en el cielo. Posteriormente, junto a dos compañeros, ¡en la torre! Avistaron una figura humanoide de más de 2 metros de altura. Y fíjate, yo he visto ovnis. No pienso ahondar más en este stream, pero aún así se me hace muy difícil de
¿sabes? Como... No tiene nada que ver una cosa con la otra que están diciendo, guachas. Vestida de blanco o plateado, que se desvaneció en la maleza cercana. Tras el avistamiento, se reportó la presencia de individuos vestidos de negro en la zona. Estos individuos supuestamente interrogaron a los habitantes y recopilaron información sobre el incidente. A pesar de las investigaciones y testimonios recopilados, el incidente OVNI de Ciudad Pemex permanece sin una explicación definitiva, alimentando teorías y especulaciones en torno a lo que realmente ocurrió aquella noche de 1973, porque iban a sacar petróleo. uno de los misterios sin resolver más intrigantes de México. El vuelo desaparecido y sí, de las épocas donde empezó todo este pedo de los ovnis y los avistamientos y la madre. El Cuatro Vientos. Continuamos este viaje por lo desconocido con el extraño incidente del Cuatro Vientos, un avión español que desapareció misteriosamente en cielos mexicanos. ¿Vieron que hace unos días falleció el último piloto del escuadrón 140? ¿Cómo se llamaba? El que participó en la Segunda Guerra Mundial. En 1932, el capitán de ingenieros Mariano Barberán y Tros de Hilarduya... ¿Será el Escuadrón de la Muerte? No, ¿verdad? Tuvo una Escuadrón 201, güey. Escuadrón de la Muerte. Idea ambiciosa. Cruzar el Atlántico sin escalas en avión, desde España hasta las Antillas, con la intención de estrechar lazos entre España y América Latina. El elegido para pilotar esta aeronave fue el teniente de caballería Joaquín Collar Serra, mientras que él mismo asumiría el rol de navegante. Para el soporte en tierra contaban con el sargento Modesto Madariaga, un experto en mecánica aeronáutica. La nave que llevaría a cabo esta hazaña era un Breguet 19 GR Superbidón, un sesquiplano modificado para aguantar la extensa travesía. Todo estaba preparado para el gran vuelo, excepto por un detalle arriesgado. No le instalaron así internacional radio para aligerar peso. Esto significaba que, una vez en el aire, estarían completamente incomunicados. El 10 de junio de 1933... Bueno, pues que también, ¿no? Hace 100 años, ¿qué más iban a saber? A las 4:40 horas, el Cuatro Vientos despegó del aeródromo de Tablada en Sevilla, España. La pista había sido ampliada en 500 metros para facilitar el despegue debido al peso adicional del combustible. La ruta planificada incluía puntos de referencia como Madeira, Portugal, San Juan, Puerto Rico, Guantánamo y finalmente Camagüey, Cuba. Después de 39 horas y 55 minutos de vuelo y recorriendo aproximadamente 7.895 kilómetros, aterrizaron en Camagüey el 11 de junio a las 20:45 horas. El recibimiento en Cuba fue apoteósico. Los aviadores fueron agasajados en círculos políticos, sociales y mercantiles. Durante su estancia, Madariaga reparó pues era ver cómo llegaron unos dioses, ¿no? Una grieta en el depósito central del avión. También visitaron el observatorio de Belén, donde el padre jesuita Mariano Gutiérrez Lanza elaboraba partes meteorológicos. A pesar de las advertencias sobre condiciones climáticas adversas, decidieron continuar con su plan de vuelo hacia México. El 20 de junio de 1933... A ver, lo pesado se lo aventó desde España a Cuba, no chingues. El Cuatro Vientos despegó de La Habana a las 8:45 horas con destino a la Ciudad de México, sin la compañía del mecánico Madariaga. Se esperaba que el trayecto de 1920 kilómetros tomara aproximadamente unas 12 horas. Durante el vuelo, la aeronave fue avistada sobre varias localidades, pero el último avistamiento confirmado ocurrió cerca de Villahermosa. Sí, todas esas épocas. ¿Y por qué vuela? Híjole, la verdad le fallo, no sabría decirle, pero funciona. ¿Se va a subir, sí o no? En el estado de Tabasco. A partir de ese momento, se perdió todo rastro del avión y de su tripulación. Los gobiernos de México y España coordinaron extensas operaciones de búsqueda por aire, mar y tierra, pero no se encontraron restos de la aeronave y tampoco de sus ocupantes. Tiempo después se encontró una cámara de neumático en una playa cercana a Chiltepec que fue identificada como parte del Cuatro Vientos. Esto sugeriría que la aeronave pudo haber caído al mar.
Sin embargo, algunos historiadores plantean que, debido a una tormenta, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en la Sierra de Oaxaca, donde habrían sido retenidos y posteriormente asesinados por los lugareños. ¡Ay, sí, dijeron los ovnis! A pesar de los esfuerzos, las investigaciones y las diversas teorías, jamás se pudo llegar a una conclusión satisfactoria sobre el destino de esta aeronave. El destino final. Como esas imágenes acá de donde pasan, no sé en dónde, pinche África, no sé dónde. Y están los de la tribu acá aventándole flechas. ¿Okay? Del Cuatro Vientos y de sus tripulantes sigue siendo un enigma en la este cayó en el mar, yo creo, ¿no? Historia de la aviación. Gil Pérez, el soldado que se teletransportó 8 o 9 horas de Cuba a España para volver en un vuelo de 3 horas a lo mucho. Sí, pues de Cuba a México. Y luego pues no iban a la Ciudad de México, iban a un puerto, ¿no? De México, entonces era más corto. Igual, volaban más lento antes, pero qué loco, ¿no? O sea, se la aventaron desde España y no llegó de Cuba a México. transportó. Esta historia podría rayar más. Y chance se chingó o algo, ¿no? Que le faltó mantenimiento, ve tú a saber. En el terreno de las leyendas. Sin embargo, es un relato fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos. La enigmática aparición de un soldado español en la Ciudad de México, tras supuestamente haber sido transportado desde Manila, Filipinas, es simplemente intrigante. La noche del 24 de octubre de 1593, Gil Pérez, un soldado español, se encontraba de guardia en el palacio del gobernador en Manila. El día anterior, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado por piratas chinos, pero la guardia continuaba en sus puestos, esperando la designación de un nuevo líder. En algún momento de su guardia, Pérez se apoyó contra una pared y cerró los ojos brevemente. Al abrirlos, se encontró en un lugar desconocido, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a más de 14,000 kilómetros de distancia. Vestido con un uniforme inusual para los estándares mexicanos de la época, Pérez fue detenido por los guardias locales. Al ser interrogado, afirmó ser un soldado. No, ese que año llegaron los españoles, 1500, ¿qué? Al servicio del gobernador en Manila, y mencionó el reciente asesinato de este, noticia que aún fue en 1400, ya ni me acuerdo. no había llegado a México. No es cierto. Ay, pues si la independencia fue en 1810, o 1600, ¿no? 1521. México, debido a las limitaciones en las comunicaciones de la época. 1492. Ya están poniendo números al azar, ¿eh? 1492. Seas mamón, güey. Duramos más de 300 años gobernados por los españoles. Qué loco, ¿no? La época. Las autoridades, escépticas ante su relato y sí, probablemente se paró aquí en México y le dijeron: se ve muy afeminado usted, no es de aquí. Considerando la posibilidad de deserción o incluso brujería, lo encarcelaron mientras investigaban su historia. Meses después, un galeón proveniente de Filipinas arribó a México, trayendo consigo la confirmación del asesinato del gobernador. Además, uno de los pasajeros reconoció a Pérez y afirmó haberlo visto en Manila. Entonces, ¿para qué chingado dicen Panchito, güey? No mames, 300 años somos los mismos, güey, no estás mamando. El 23 de octubre de 1593, un día antes de su aparición en México. Estos testimonios llevaron a las autoridades a liberar a Gil Pérez y permitirle pero en hermoso nosotros regresar a Filipinas. El fraile Gaspar de San Agustín registraría este suceso tan extraño en 1698, donde relata la conquista de Filipinas y menciona el suceso como un hecho real. El folclorista mexicano Luis González Obregón incluyó la historia en su colección de 1900 titulada México Viejo, noticias históricas, tradiciones, viejo el tuyo, leyendas y costumbres. A lo largo de los años, se han propuesto diversas explicaciones para este fenómeno. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que Pérez experimentó un caso de teletransportación espontánea. Otros especulan que pudo haber sido víctima de una abducción alienígena, siendo transportado de un lugar a otro. Muchos historiadores consideran que la historia es simplemente una leyenda urbana, resultado de la tradición oral y la fascinación por lo inexplicable. Pues sí. Independientemente de su veracidad, la leyenda... el vato se pegó una peda, se metió en un barco, se siguió
pisteando y ya no supo cuándo llegó a la Nueva España. La leyenda de Gil Pérez continúa siendo un relato intrigante y misterioso de la historia de México. Habitantes, nos vemos este sábado 5 de abril a las 6 p.m. en la librería El Entusiasmo en Jalapa, Veracruz, para la presentación de nuestro nuevo libro 99 historias cortas de terror. Después, el domingo 27 de abril, nos vemos en la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM, en la Ciudad de México, donde No, ya pasó. es completa. El agente 10B. Muchos no lo saben, pero México también tiene historias de espionaje que parecen sacadas de la ficción. La historia del agente 10B es un relato envuelto en misterio, protagonizado por un espía cuya identidad permanece desconocida hasta el día. Me intrigan mucho ese pedo de los gringos que estaban aquí en México cuidando que no entraran los rusos o los... Bueno, en la actualidad sí está con los chinos, ¿no? Pero no sé, como que necesitamos más historias de eso. Día de hoy. Su labor fue crucial para salvaguardar la soberanía de México durante una época de tensiones con Estados Unidos en la década de 1920. Tras la Revolución Mexicana, el país se encontraba en un proceso de reconstrucción bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Las reformas implementadas, especialmente en el sector petrolero, afectaron intereses estadounidenses, generando fricciones entre ambas naciones. En este ambiente de incertidumbre surgieron temores sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Entre 1925 y 1927, un individuo identificado únicamente como Agente 10B comenzó a enviar informes detallados al gobierno mexicano. Se desconoce su nombre real, género y nacionalidad, pero su acceso a información confidencial estadounidense... Sí hubo un presidente gringo. No es cierto. Fue alguien que trabajaba en la embajada o algo así, ¿no? Que le hizo el paro a México. No me acuerdo en qué cosa, pero es como muy famoso eso. No sé si les ayudó como en que no perdieran más territorio o algo así. Era evidente. Durante este periodo, remitió más de 300 documentos clasificados y aproximadamente 7,000 memorándums, revelando planes de intervención militar por parte de Estados Unidos. Uno de los informes más alarmantes, fechado el 9 de febrero de 1927, detallaba la activación del Plan Verde, una estrategia estadounidense que contemplaba la invasión a México. Este plan formaba parte de una serie de esquemas militares denominados planes de colores, diseñados para intervenciones en diversos países. La filtración de este documento... Bien verga estos vatos, ¿no? A ver, queremos tu territorio, pero no los queremos a ustedes. Así nos van haciendo el favor de irse más para abajo, gracias. Permitió al presidente Calles tomar medidas preventivas y reforzar la diplomacia mexicana. Consciente de la gravedad de la situación, Calles optó por una estrategia audaz. Envió copias de los documentos filtrados directamente al presidente estadounidense Calvin Coolidge, acompañadas de una nota que expresaba la buena voluntad de México al devolver la información obtenida. Esta acción sorprendió a la administración americana y llevó a una reevaluación de sus planes hacia México. Como resultado, se iniciaron negociaciones bilaterales que redujeron las tensiones y evitaron una posible confrontación armada. El último informe del agente 10B se recibió el 23 de mayo de 1927. Después de esta fecha, no se tiene más información sobre su paradero o actividades. No se sabe si fue capturado, si le quitaron mejor el vato tenía doble nacionalidad, ¿no? la vida o si simplemente se retiró. Su identidad y destino final permanecen como uno de los enigmas más intrigantes en la historia mexicana. Nadie conoce el verdadero aspecto de Miguel Hidalgo. Si eres de México, seguramente al escuchar el nombre de Miguel Hidalgo, se te viene a la mente la imagen de aquel hombre entrado en años, con poco pelo de color blanco tras sus orejas, levantando el estandarte de la Virgen María. O chance lo hicieron a cambio de dinero, ¿no? Y fue como de inventaron esa historia y tan. Sin embargo, la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria, en México, está envuelta en un enigma peculiar. Eso en la pelona. No existen retratos realizados durante su vida, lo que ha generado incertidumbre sobre su verdadera apariencia.
Es similar a lo de Jesucristo, güey. Es como, ¿por qué? ¿Por qué así? Las representaciones que conocemos hoy son interpretaciones posteriores a su muerte, basadas en descripciones y testimonios de quienes lo conocieron. Durante el periodo colonial, era común que personajes prominentes fueran retratados en vida. Sin embargo, en el caso de Hidalgo, no se conocen pinturas o ilustraciones realizadas mientras vivía. Esto se debe, en parte, a que las autoridades virreinales prohibieron y destruyeron cualquier representación suya durante la Guerra de Independencia, buscando suprimir su imagen y legado. Tras la consumación de la independencia, surgió la necesidad de crear una imagen icónica de Hidalgo como el padre de la patria. Mira Frankie Rivers Por lo en la toalla del mojado. que las primeras representaciones aparecieron en la década de 1830, más de una década después de su fallecimiento. Entre ellas Loco. se encuentra una estatuilla de madera atribuida a Clemente Terrazas, considerada por algunos como la representación más fiel de Hidalgo. Sin embargo, su autenticidad ha sido objeto de debate. Yo lo que había escuchado es que el que o sea, es otra persona. Sí, es otra güey, ¿no? Es otra persona. Otra representación notable es el retrato al óleo realizado por Antonio Serrano en 1831, considerado el primer retrato histórico de Hidalgo. El historiador Lucas Alamán, quien conoció personalmente a Hidalgo, lo describió como un hombre de estatura mediana, tez morena, ojos vivos y expresivos, con una frente amplia y despejada. Estas descripciones han No, servido de pues, base para las representaciones Se fueron de largo, ¿no? Con eso. artísticas posteriores, aunque generalmente lo representan con la piel mayormente clara. Es bastante extraño e irónico que no tengamos idea de cómo se veía realmente uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país. Por lo mismo que no era político, ¿no? Pero pues ya había la tecnología. Pero bueno. Supongo que fue más por el pedo de, pues, no es. Aunque se hizo muy importante, pues, y en vida y todo, pues, como raro. La desaparición de Jacobo Greenberg. Últimamente ha ganado mucha popularidad esta Me historia, ven un y documental aunque en Netflix regularmente tratamos de traer temas no tan conocidos, creímos que un video de misterios mexicanos estaría simplemente ¿Ustedes qué creen? Yo que el vato hizo hippie, ¿no? El changoleón. incompleto sin este caso. Jacobo Greenberg fue un destacado neurofisiólogo y psicólogo mexicano, reconocido por sus investigaciones en áreas como la conciencia, el chamanismo y la percepción extrasensorial. Nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Greenberg decidió estudiar la mente humana a los 12 años, tras la muerte de su madre debido a un tumor cerebral. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1970 viajó a Nueva York para cursar un doctorado en psicofisiología en el Venga, Brain tu Research roña. Institute, donde investigó los efectos electrofisiológicos de estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac y en la UNAM. A principios de la década de los 70, Jacobo fue presentado a Pachita, una famosa curandera con El changuito. supuestos poderes y habilidades psíquicas, por Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente mexicano José López Portillo. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la carrera de Greenberg, llevándolo a presenciar y estudiar las prácticas de Pachita. Durante varios años, Greenberg documentó las sesiones de curación de la mujer, observó cómo ella realizaba presuntos procedimientos quirúrgicos sin las herramientas médicas tradicionales. Greenberg quedó particularmente impresionado por la aparente materialización y desmaterialización de órganos durante estas intervenciones. Estas experiencias lo llevaron a cuestionar los límites de la ciencia y de la capacidad humana, afirmando que no se atrevía a decir cuál es el límite de la potencialidad del ser humano. Greenberg escribió el libro Pachita, donde detalla sus experiencias y reflexiones sobre Lo más loco es por qué no ha salido alguien más así. Lo que más me hacía sentido era como.
El peor de que el vato fue que por mujeriego se metió en broncas. Y ya no, ahí párale contar. Porque el vato sí estaba viviendo la vida loca, ¿no? Antes de desaparecer, ¿no? Porque en el documental este te sale su ex esposa. Y pues no lo menciona como de que se le estaban yendo las cabras al monte, sino más bien como estaba desatado el vato, ¿no? Estaba en su época de lujuria máxima, ¿no? Porque pues tenía mucho pegue el vato, hijo de la verga, ¿no? O antes era inteligente, güey, te traía morritas, güey. Ahorita le corren, ¿no? Sobre las prácticas de la curandera. En esta obra explora la posibilidad de que la conciencia humana pueda interactuar con un matriz informacional, concepto central en su teoría sintérgica. Esta teoría sugiere que la realidad es una construcción holográfica creada por la interacción entre la actividad neuronal y una estructura espacio-temporal compleja, lo que podría explicar fenómenos como las curaciones de Pachita. La relación de Greenberg con Pachita y su intento de explicar científicamente. Fíjate, hay un capítulo que acaba de salir en una temporada de Black Mirror que lo explica. O sea, no trata de eso, pero lo ponen de una manera muy visual y muy curada. Que dice que tiene un control remoto. O lo hizo el control remoto como un servidor. Entonces sí es como tipo la Matrix, la realidad. El caso es que esta ruca ha vivido como que muchas realidades. Que ha vivido de todo, ya ha sido de todo, hasta emperatriz y la madre. Simplemente como que cambiando la realidad y que sus palabras como que se hacen realidad en ese mismo instante, ¿no? Y como que toda la gente cree eso, o bueno, que cualquier cosa que dice sí se hace, ¿no? Punto final, por más absurdo que sea. Entonces es muy interesante el capítulo, güey, porque de repente se va mucho a la chingada. Neta, los 3/4 del capítulo es como de que dice esta mamada. Pero ya al final es como que, ay, güey, no sé si lo vieron. Sus habilidades generaron controversia en la comunidad científica. Mientras algunos consideraban que sus estudios carecían de rigor, otros valoraban su valentía al explorar fenómenos fuera de los paradigmas tradicionales. Independientemente de las opiniones, su trabajo abrió un diálogo sobre la intersección entre la ciencia y las prácticas ancestrales de sanación. En 1987 estableció el Instituto Nacional para el Estudio de la O sea, sí, la ley de la atracción, pero en palabras mayores, ¿no? Conciencia, financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A lo largo de su carrera, publicó más de 50 libros y numerosos No artículos jodas. científicos enfocándose en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg fue visto por última vez en su domicilio en la Ciudad de México. También está la teoría, ¿no? Que se lo agarraron los gringos. Yo trabajo para ellos. O bueno, trabajó para ellos. Su familia, preocupada por su ausencia en la celebración de su cumpleaños el 12 de diciembre, intentó contactarlo, pero no tuvieron éxito. Aunque era habitual que Greenberg realizara viajes inesperados o se mantuviera incomunicado debido a sus investigaciones, la prolongada falta de noticias llevó a su familia a denunciar su desaparición. La Procuraduría General de la República Sino que rompe la laticia acá. inició entonces una investigación en mayo de 1995, 5 meses después de su desaparición. Y luego en el documental sale el pinche oficial que estaba al cargo de él. Y lo hace ver como si fuera algo de la política. Entonces se vuelve bien raro porque son como que los. Vamos a poner. Ari Telch es medio hermano. No mames, eso no sabía, güey. Y Ari Telch sí quedó mal de la mema, güey. Bueno, en fin. Neta, Ari Telch es medio hermano de Jacobo Greenberg. Qué verga. Ok. Ok. Entonces era como el pedo de. Lo desapareció un político. Se metió en broncas. Bueno, lo desapareció un político por saberle demasiado. Lo desapareció alguien por broncas de mujeres. Luego está como el pedo de que se le van los gringos a chambear. Y está la cuarta, pero pues no se toma como que muy en serio en el propio documental. Pero es como que. Lo más que todo el mundo, ¿no? Que el vato se fue a otra dimensión. Y está en el espacio.
El comandante Clemente Padilla estuvo a cargo de este caso y durante la investigación se descubrió que todas sus pertenencias personales, incluidos documentos, pasaporte y demás, permanecían en su hogar, lo que indicaba que no había planeado ningún viaje al extranjero. Además, su automóvil fue encontrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no había registros de que hubiera abordado algún vuelo. Mira nomás. La ausencia de respuestas concretas ha dado lugar Yo sí creo que estén creativos. a diversas hipótesis sobre su desaparición. O se volvió loquito del centro. Es que no fue como que se fue, ¿sabes? O sea, es lo más raro, pues. No es así como que digas tú, se fue degradando su estado mental y que, tengo demasiada información y que la gente lo... No, güey, fue como de, mañana nos vemos, ok, ya. ¿Quién sabe qué pasó? Algunos sugieren que pudo haber sido Luego, o sea, en el aeropuerto, ¿no? Es como... víctima de un crimen debido a la naturaleza controversial de sus investigaciones. Otros consideran que decidió aislarse para continuar sus estudios de manera más privada o para protegerse de posibles amenazas. Dada la naturaleza de su trabajo, hay quienes creen que fue silenciado por saber demasiado, ya sea por parte del gobierno o de alguna organización secreta. Los hombres de negro. Otras teorías apuntan a un crimen pasional por parte de algún miembro de su familia o su pareja. A pesar de las múltiples teorías, ninguna de ellas ha sido confirmada y el destino de Jacobo Greenberg sigue siendo un enorme misterio. La neta. La zona del silencio. Eso está en Chihuahua, en Durango, ¿no? Probablemente este sea el misterio mexicano por excelencia. La zona del silencio es una región desértica ubicada en el bolsón de Mapimí, en la confluencia de los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila. No, sí. Este lugar ha capturado la imaginación popular. Es como el Triángulo de las Bermudas, pero en tierra. Debido a una serie de fenómenos y leyendas que lo rodean. El término zona del silencio fue acuñado en 1966 por el ingeniero de Pemex, Harry de la Peña, mientras trabajaba en la planificación de un oleoducto en el desierto del bolsón de Mapimí. Durante sus exploraciones, de la Peña notó que las ondas de radiofrecuencia se distorsionaban o se perdían en ciertas áreas del desierto, impidiendo la comunicación efectiva. Esta anomalía lo llevó a referirse al área como la zona del silencio, nombre que ha perdurado hasta la actualidad. A ver, lo de las ondas de radio, pues podría decir, pues hay mucho electromagnetismo, ¿no? Ahí. En julio de 1970, un misil de pruebas Athena RTB, lanzado desde una base militar en Utah, Estados Unidos, perdió el control y cayó en esta región desértica. El cohete transportaba pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo. Tras el incidente, un equipo de especialistas estadounidenses llegó para localizar y recuperar los restos del misil, lo que atrajo la atención hacia la zona y contribuyó al surgimiento de diversas historias y ¿mera casualidad o mitos sobre el área? A lo largo de los años se han alguien ha ido, un compa fue y dice que se sienten vibras raras, pero es marihuana, así que no le creo mucho. atribuido varios fenómenos inusuales a la zona del silencio, como interferencias en comunicaciones. Qué culero, ¿no? Puede hacer el descubrimiento más grande de la humanidad, pero eres marihuana, entonces... No sé, carnal, ya no sé si creerte. Las señales de radio y otros tipos de comunicación experimentan interrupciones o distorsiones dentro de la zona. La región ha sido punto de impacto de meteoritos en varias ocasiones, siendo el más notable el meteorito Allende en 1969, que se fragmentó y dispersó en la zona. También se han reportado avistamientos de luces y objetos voladores no identificados en el área. Investigaciones han indicado que la región presenta características geológicas y ecológicas únicas, pero no se han encontrado evidencias concluyentes que respalden muchos de los fenómenos paranormales atribuidos a la zona del silencio. La presencia de minerales como la hematita, con propiedades magnéticas, podría explicar algunas de las anomalías reportadas en las transmisiones de radio, pero no es un resultado concluyente. Actualmente, la zona del silencio continúa siendo un lugar de interés, tanto para investigadores como para entusiastas de lo paranormal. ¿Conocías todos estos misterios? ¿Cuál crees que deberíamos incluir en un futuro video? A ver, chat, ¿cuál? Pero es que tiene que ser misterio, ¿no? Entonces...
No sé, vamos a ver más. Jiji. Hace unas semanas publicamos un video sobre misterios mexicanos sin resolver. Este contenido tuvo tan buen recibimiento que decidimos hacer una segunda parte, pues nuestra nación Y para el sigue narco ocultando también, a través de su historia una enorme cantidad de casos que todavía no han encontrado una respuesta. Y el día de hoy te narraremos algunos de ellos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque el es misterio de por qué el Bravo Gabo no sube video. Es que había pura noticia de mierda, güey. Yo creo que fue eso, güey. No puedo hablar por él, ¿no? Ya estoy como el chat gable y el grande americano. No puedo hablar por él, ¿no? Pero a lo que ha mencionado, a lo que ya conociéndolo, ¿no? Como fan de Huesos Colorados. Ha de haber pura noticia de mierda, ¿no? Entonces dice, volverá cuando tenga que volver, güey. Y valdrá la pena, güey. Son 7 misterios mexicanos sin resolver. Parte 2. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Ozzy Osbourne. Desapariciones en los baños de Chapultepec. Ah, cabrón. Comenzamos este listado con un caso muy reciente que ha puesto en la mira de muchas Bueno, personas. pues ¿cuántos narradores hay? Ya vi como 4 voces. Una de las zonas más visitadas en la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec. En este lugar, miles de personas transitan diariamente. Familias, turistas, deportistas, estudiantes y demás. Y marihuana. Es por esa razón que cuando alguien desaparece sin dejar rastro en un sitio así, Ay, los la situación cholos. se vuelve profundamente desconcertante. El 2 de enero de 2025, una mujer llamada María Virginia Gutiérrez Juárez, de 59 años, llegó a la ciudad procedente de Comala, Chiapas, para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Ese día acudieron al bosque. No vaya a Chapultepec. Fíjate, no he ido ahí. De hecho, creo que no he ido a ningún lugar las 2 veces que he ido a la Ciudad de México, ¿no? A Bellas Artes. Y al Foro Sol. Y ya. Pero qué tan grande es el parque. Así como el de Nueva York. Bosque de Chapultepec para disfrutar del último tramo de sus vacaciones. En algún momento del paseo, María decidió ir O sea, al de tamaño, pues, me refiero. baño, acompañada por su hija Gabriela. Ambas entraron a los sanitarios públicos de la primera sección del bosque. No mames, ¿cómo te aparece en un baño? Según lo que Gabriela relató Y después, lo de paga. ¿Por qué son de paga? Bueno, porque la gente no los cuida, ¿no? Pero... al salir, notó que su madre estaba tardando mucho, así que comenzó a llamarla. Sin embargo, esta no respondió. Pensó que tal vez ya había salido, aunque no la había escuchado en ningún momento, así que la buscó afuera y le preguntó al resto de la familia, pero todos dijeron que no la habían visto salir. Los familiares comenzaron a recorrer los alrededores, pero María no estaba. Había desaparecido. Lo más inquietante es que estos baños cuentan con una sola entrada y salida. No hay accesos alternos, rutas de emergencia o salidas traseras. Para cualquier persona, incluso para alguien desorientado, Hablando de baños que te desorientan. Si existen, si hay. ¿Dónde fue? En Los Mochis, creo. Creo que sí. Que llegué a la central de autobuses. Sí, fue en Los Mochis. Y está bien raro porque es como muy grande. Muy grande, así como que una pinche central acá mamona. Qué pedo, ¿no? Entonces es como varias secciones. Y como la sección donde está esperando la gente, y otra donde sale, y otra donde punto medio, no sé. El caso es que llegué al baño porque ya estaba que me reventaba, güey. Le metí la moneda y me la tragó yo. Chingada madre, güey. Dije, bueno, a lo mejor no agarro esa, le metí otra y me la chingó yo. Puta, que doblemente pendejo, ¿no? Y luego un señor que está a un lado, "Ja, ja, te la tragó, ¿verdad?" Y yo, jaja, pendejo, me hubieras dicho antes, ¿no? No, sí se las traga, no sé por qué. Hay que hablarle a un guardia, un policía acá. Y yo, no, pues sí hay que hablarle, ¿no? Ahí voy. Y en cuanto voy, cuando vengo regresando, veo que un vato le echa una moneda y también así como de que puta madre. No me acuerdo si era de 5 o de 10, ¿eh? Creo que de 10, ¿eh? Ratas, güey. Y ya, güey. Así como de... Porque me da vergüenza, la neta, güey. Me puse chai. Entonces regreso acá y porque está bien, ¿no? Pues dije, se mueve alguien, a lo mejor entra. Entonces sí sirve, güey. No tengo que preguntarle a nadie.
podré perder otros 10 pesos, güey. Pero no le tengo que preguntar a nadie, güey. Entonces, regreso, porque venía con una tía. Entonces ya me espera y voy al área donde están esperando, porque voy y salgo y le pregunto, ¿dónde están los baños? Oh, ahí yo. Sí, es que ya fui a ese y me robó las monedas. Oh, no, pues no puedo ayudarte. Y yo, bueno, chinga su madre, gracias. Voy con otra persona y me dice, no, pues, mira, métete por aquí. Aquí están esperando los que van a salir. Métete. Y esa parte estaba bien bonita, güey, iluminada acá. Chingona, chingona. Y yo, bueno. Meto la moneda. ¿Y qué creen que pasa, güey? Me la vuelve a tragar a la verga. Y ya es otra área, güey. Yo como que puta madre, güey. No, estoy salado, ¿no? Entonces ya, una señora también, así como que andaba batallando, güey. Y ya hasta... Creo que... viene como otra niña, güey, como que su hija, güey, acá con una señora. Y, ay, no, si es que pasa, que se atoran y se llenan y la madre. ¿Quién le echó? Yo. ¿Seguro le echaste? Yo. Doña, le eché aquí y allá y me chingó 2 veces, güey. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, güey? Bueno, entro al baño, ¿no? Por fin. Puertas giratorias. Neta, entro yo, pinche bañezote, cabrón, acá, con paredes y la madre. Ya, meo. Y resulta que nomás era la gotita mentirosa, güey. Pinche chorrillo, así. Hubiera tirado más, yo creo, con un gargajo. Bueno, me lavo las manos y digo yo, ¿qué hay por allá? Y me asomo, güey. Y hay una puerta, güey. Yo, cabrón. La giro, güey. Y así, neta, me sentí como viajero en el tiempo, güey. En cuanto hago así, ¡prá! Salgo, güey. Y está mi tía así de frente y yo, cabrón, ¿qué pedo? Y se queda, canijo, ¿pero qué no te habías ido por allá? Y yo, pues sí, no sé qué pasó, no sé cómo terminé aquí. No, gran experiencia, la neta sí me sentí que recorrí, pues, unas dimensiones, la verdad. Salir del lugar sin ser visto resultaría sumamente difícil. Sin embargo, eso fue lo que aparentemente Ya, cuando tienes que meter con el mismo vato en la misma puerta giratoria, ¿no? Porque ya se chingó la moneda de alguien. ocurrió. Desesperados, Atravesé la pared, sí. los familiares comenzaron a caminar en los alrededores, incluyendo algunas calles aledañas al bosque, pidiendo ayuda y preguntando por María. Sin embargo, no Entonces, pues bueno, me chingaron como 2 monedas, pero qué gran experiencia ese baño, la verdad. encontraron respuestas. Se dio entonces aviso a las autoridades y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha oficial. Se detalló que María Virginia vestía blusa negra de manga larga, pantalón flojo morado, tenis negros y una gorra café. Tenía el cabello teñido de rojo, cicatrices en los brazos y varios lunares visibles. Pero a pesar de la difusión, no hubo avances inmediatos. Gabriela comenzó entonces a difundir el caso de su madre a través de redes sociales, principalmente en la plataforma TikTok, explicando que María padecía epilepsia y requería medicamentos. Algunos medios comenzaron a mencionar que también padecía esquizofrenia, pero esto fue desmentido por los familiares. A ver, hay un trecho muy grande, ¿no?, entre esquizofrenia y epilepsia. Estos videos rápidamente ganaron notoriedad y pronto los medios nacionales ya estaban hablando de esta extraña desaparición. Finalmente, tras 29 arduos días de búsqueda, el 31 de enero, María Virginia fue localizada con vida. ¡No mames! En situación de vulnerabilidad, sentada en una banqueta de la colonia obrera. Esto en la alcaldía de Cuauhtémoc. ¡Uy, qué bueno, güey! Estaba en Bueno, o sea, qué mal, ¿no? Pero qué bueno que lo encontraron. condiciones tan severas que al principio no parecía ella misma, pero lo era. Pedo, Aparentemente, la mujer había caminado desde Chapultepec hasta el centro de la ciudad, desorientada. La noticia de su hallazgo se empezó a difundir a través de un video donde puede verse a su hija abrazándola al borde del llanto después de casi un mes de incertidumbre. Esto generó alivio para todas las personas que siguieron el caso de cerca. Sin embargo, a través de los comentarios en redes sociales, los usuarios comenzaron a señalar un extraño patrón. Esta no era la primera vez que ocurría algo así, y decenas de personas pronto empezaron a compartir sus historias sobre experiencias inquietantes en esta misma zona. Pues sí se veía disociada la mujer. Del bosque de Chapultepec. Sin embargo, lo que más destacaba era la mención de una historia y una persona, Ángel Fernando Castillo. El 15 de noviembre del 2024, apenas un par de meses antes de la desaparición de María Virginia, Ángel, un joven de 17 años, estudiante de la Preparatoria 4 de la UNAM, acudió al mismo bosque en compañía de su novia. En algún momento, él dijo que iría al baño.
pero nunca volvió. Su novia intentó llamarlo por teléfono en múltiples No, la ocasiones, neta, la gente que vive cerca de ahí no se meta en esos baños, no vaya a hacer. pero tras no recibir respuesta, la joven se comunicó con la familia de Ángel, quienes dieron aviso a la policía, y entonces la Fiscalía de la Ciudad de México activó una alerta Amber. La ficha describía a Ángel como un joven de complexión delgada, piel morena clara, cabello negro lacio y con señas particulares, un tatuaje de un ojo en el brazo derecho. Aquí ya hay. Porque en Estados Unidos, bueno, no cada ratito, pero sí me ha pasado como, bueno, más cuando estoy allá, güey, no más. Pero sí de que estás, tu teléfono de la nada y pum, de repente, pero está bien curado, güey, porque alerta Amber acá, pero a todos le llega el mensaje, pero no es así como, te llegó un mensaje, no, si te ponen el teléfono de, pum, esta persona, tal, así. Una vez me pasó que iba en carretera y pum, así, este carro acá, no, pues de volada, no te pones qué pedo, ¿no? Pero sí está bien chingona, güey, porque en toda el área es como que al mismo tiempo toda la gente, güey, y todos se ponen acá. Ah, cabrón. Y pues, escápate de esa, ¿no? Está difícil. Deberían de implementarlo aquí también, ¿no? Cicatrices en su rostro, perforaciones en las cejas y una cicatriz antigua en su pierna. Durante la búsqueda, los familiares del joven comenzaron a recibir llamadas de extorsión. Algunas personas aseguraban pertenecer a grupos criminales y exigían un pago a cambio de información. A esto se le sumaron múltiples rumores sobre supuestos avistamientos de Ángel a las afueras del bosque. Sin embargo, apenas un día después, el cuerpo del joven fue encontrado sin vida bajo un puente peatonal en circuito interior, a varios kilómetros del bosque. Ángel fue encontrado tirado sobre los carriles laterales, ya sin signos vitales, y aunque la policía capitalina resguardó la zona, no se emitió información clara sobre qué le había ocurrido. La fiscalía informó que él no fue víctima de un delito, pero no ofreció explicaciones sobre cuál había sido entonces la causa de su muerte. Esto provocó un revuelo. O sea, suena como que lo chocaron, digo, sí, lo atropellaron, o se cayó, no sé. Principalmente por parte de la comunidad universitaria de la UNAM, quienes exigían una investigación transparente. Pero hasta el día de hoy, este caso todavía sigue sin aclararse. Como mencionamos antes, estas dos desapariciones ocurridas exactamente en el mismo lugar, los baños de la primera sección del bosque de Chapultepec, son sumamente recientes. Sin embargo, ambos provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde no han dejado de crecer las sospechas sobre qué es exactamente lo que está pasando en ese lugar, y la pregunta que se mantiene sin respuesta es la misma: ¿cómo fue exactamente que María Virginia y Ángel Fernando es un lugar muy concurrido, desaparecieron de estos pequeños baños sin haber sido vistos por nadie? Acá en Querétaro te las mandan las alertas Amber por una noticia, no sí exactamente, pero más o menos, no sé en el resto del país. Una noticia, no, yo no estoy registrado de eso. Tesoro perdido de Pancho Villa. Al igual que en la primera parte, cuando hablamos sobre la increíble historia de Gil Pérez, el soldado que se teletransportó desde Filipinas, este puesto en la lista es más una leyenda que un caso real. Sin embargo, es uno tan interesante y difundido que resulta imposible dejarlo fuera. Nos referimos al supuesto tesoro perdido de Pancho Villa, una historia que, aunque no ha sido confirmada por ningún hallazgo oficial, ha generado durante décadas la fascinación de historiadores, buscadores de fortuna y comunidades enteras en el norte de México. Ese güey se lo gastó en putas. Según la leyenda, Francisco Villa, cuyo nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, logró acumular una enorme fortuna durante sus campañas revolucionarias. Parte de ese dinero provenía de asaltos a haciendas, bancos, convoyes de oro y plata, e incluso préstamos forzosos impuestos a empresarios y hacendados. A lo largo del tiempo, el llamado Centauro del Norte... Yo nunca había prestado atención como a este pedo de los revolucionarios, o sectores, ¿no?, de los revolucionarios, y cómo llegaban y hacían un santo desmadre, güey. Ahora sí que expropia se le hacía, ¿no? Pero sí está cabrón. ¿Cuál fue la última película que dije yo, verga? La del libro güey, la de... Mira, le tomé foto ahorita que fue a Tecomán. Pedro Páramo.
Pedro Páramo. habría escondido parte de ese botín en diversos puntos estratégicos de los estados de Bueno, la película, el libro, pues. Durango, Chihuahua, Coahuila y otras regiones del norte del país. Estos escondites estaban destinados a servir Ese tesoro está en Tula, Tamaulipas, bro. Lo vi en un TikTok, confirma. como reservas de emergencia para que Villa, quien conocía muy bien la región, pudiera reabastecerse en medio de algún conflicto. Además, guardar su tesoro de esta forma no implicaba un riesgo real, ya que Güey, que en Chihuahua amaban mucho al Pancho Villa. Viajé hace poco y casi lo tienen como el Malverde. Neta, bueno. No, ves, sí, no me cuando extraña. lo necesitara, Pero él sí ha bajado. Y estos últimos años, o esas últimas décadas, ha bajado mucho la posición de idolatría que lo tenía la gente. sabía exactamente dónde Pues este vato era lo contrario a un héroe, ¿no? y cómo recuperarlo. Se dice que este tesoro estaba conformado no solo por armas, sino también monedas de oro, lingotes, plata y hasta cajas con millones de pesos, enterradas en cuevas, Tómala. barrancas, sótanos y muros ocultos. En algunas versiones, incluso se habla de que tenía un mapa con las ubicaciones exactas de sus escondites, el cual Según Chihuahua era su territorio, ¿no? Por lo menos se encargaba de por allá. Sí, y porque pues era de por allá, ¿no? Aquí se supone, hay un bar, la Tabernita, que está en una cueva, una taberna, pues. Y si tiene en el fondo como que sus, como hoyos, como surcos, no sé, bien raro. Se supone que ese lugar era cárcel y se supone que ahí estuvo Pancho Villa. En la segunda, algo así. Ahí estuvo encarcelado, no sé si unos días, unas semanas, no sé, pero se supone que ahí estuvo. se encargó personalmente de destruir antes de su muerte. Uno de los lugares que más se repite en las distintas versiones es la región conocida como La Laguna, especialmente en Torreón, Coahuila, ciudad que Villa tomó en al menos 5 ocasiones, entre 1913 y 1916. Cada vez que entraba, saqueaba bancos, No, ese güey sí era confiscaba el terror, bienes de ¿no? hacendados y reunía a empresarios, a quienes les imponía contribuciones. Aunque se sabe que una parte del dinero fue destinada a mantener a su ejército y a apoyar a las familias de sus ¿Esa soldados, película cuál es? Ese no es el de Fallout, sí, ¿no? Es el Gunner. quienes les imponía contribuciones. Aunque se sabe que una parte del dinero fue destinada a mantener a su ejército y a apoyar a las familias de sus soldados, siempre quedó la duda de a dónde fue a parar el resto. Y fue precisamente ese vacío en la historia lo que dio pie al mito. En Torreón se dice que el tesoro fue enterrado en la hacienda de La Loma, lugar donde Villa fue nombrado jefe máximo de la División del Norte. También se habla de la Cueva de las Iglesias, donde buscadores de tesoros han llegado a escarbar con palas. ¿Qué diferencia Pancho Villa de un narco que no vende droga? Probablemente. En Chihuahua Centro está la casa donde vivía, ahora es el Museo de la Revolución, está su cama, el auto donde murió y la máscara máscara mortuoria, ¿qué es? Picos y detectores de metales. Durante décadas han circulado historias de Cuando les ponían como cera así acá, que le hacían como una calza acá de sus caras. personas que encontraron monedas antiguas o restos de baúles, pero hasta la fecha nadie ha podido demostrar haber encontrado el famoso botín. Otros relatos aseguran que cuando se retiró de la lucha armada y se estableció en la hacienda de Canutillo, en Durango, Villa tenía una habitación privada que siempre mantenía cerrada con llave. En una ocasión, unos niños lograron entrar accidentalmente, y al descubrirlo, Villa habría decidido vaciar el contenido de inmediato y salir rumbo a Parral, acompañado por un pequeño grupo de hombres, los cuales nunca regresaron. Según esta versión, enterró el tesoro en un lugar llamado La Cabeza del Oso, y asesinó a los acompañantes para asegurarse de que nadie más supiera la ubicación exacta. Otras variantes de la leyenda cuentan ¿Por 2 niños? No mames. que Villa dejó su fortuna en algún rincón de la Sierra Madre Occidental, mientras que hay quienes creen que ni siquiera se trata de un solo tesoro, sino de varios, repartidos por todo el norte del país. Y no solo eso. Bueno, es que si le robaban, pero güey, si tenía un chingo, pues si tenía un ejército detrás. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Muchas versiones populares coinciden en que el tesoro
estaría protegido por fuerzas sobrenaturales, jinetes fantasmas, espíritus de soldados revolucionarios o incluso el alma del propio Pancho Villa. ¿Alguien tiene el dato de cuánta gente falleció por la revolución? ¿Por la guerra de la revolución? ¿O no se sabe exactamente? Que seguiría custodiando sus secretos Se me era muy raro que no supiera exactamente, digo, estamos hablando ya de 1900, ¿no? desde el más allá. Quizás hoy en día hablar de El uno One Piece. o varios tesoros escondidos por Francisco La Villa máscara de pueda sonar luchador algo de muy Carmen. fantástico. Sin embargo, no es una historia tan alocada como uno podría imaginar. Y es que durante la Revolución Mexicana, muchos hacendados escondieron su dinero y pertenencias más valiosas Aproximadamente 1 millón. por miedo a los saqueos. Enterraban oro, joyas y monedas en lugares remotos, muchas 1 millón, no mames. veces sin testigos, lo que ha llevado a la creencia de que incluso si el tesoro no fuera de Villa, bien podría existir alguno enterrado bajo ese Entre 1.5 y 3.5 millones. ¿Qué? Nos estaban matando entre nosotros. Bueno, y a los indios, ¿no? Y a los chinos, ¿no? Pero eso no puede... No te creas, no te creas, no te creas. esas tierras. Sin embargo, la realidad es que, a la fecha, el tesoro sigue sin aparecer. Aún así, en el norte del país, sobre todo en comunidades rurales de Durango, Chihuahua, Sonora y Coahuila, la historia persiste. Algunos todavía lo buscan como parte de una tradición, otros por codicia, y unos más porque crecieron escuchando Si estuvo culero, a mi bisabuela le tocó que la escondieran en el ropero para que los revolucionarios se la llevaran. que quizá, debajo de sus pies, aún descansa un fragmento perdido de la Revolución Mexicana. El ovni de Atlixco, Puebla. Ninguna lista de No, misterios pues con ese pagamos la deuda externa. estaría completa sin un caso de ovnis, y del que vamos a hablar a continuación sigue siendo uno de los más debatidos en la historia moderna del país. Y todo ocurrió a tan solo unos minutos de la ciudad de Atlixco, en el estado de No, es que a ver, si se encuentra ese tesoro, pues no es así como que lo vayan a decir, ¿no? Y ahorita, lo encuentras ahorita. Fuera del oro. ¿Qué haces con ese dinero antiguo? Puebla. Ahí existe un cerro conocido como la Casita Blanca, un lugar que hoy en día alberga una estructura metálica en forma de platillo volador, un monumento cubierto de grafitis y oxidado por el paso del tiempo, Es un que tinajo ese que representa dicen. este increíble acontecimiento. Y todo empezó el 6 de agosto de 1992. Esa noche, decenas de A ver. personas en la región de Metepec, una junta auxiliar de Atlixco, reportaron haber visto luces extrañas en el cielo. Sin embargo, no se trató de una aparición fugaz. Según los testigos, este espectáculo duró al menos 3 horas. Los testimonios decían que las luces cruzaban el Atlixco. cielo en silencio, moviéndose a una gran velocidad, y por momentos cambiaban bruscamente de dirección e incluso también de color. Hay un Algunos documental que se llama Los Últimos Zapatistas. Son soldados de la revolución contando sus historias. Uno de ellos dice que la revolución no sirvió de nada y otro muere en cámara. Va. Villa Castillo. Mira, tengo al fan de Pancho Villa aquí. Está interesante, fíjate. Sí tuve mi etapa en donde vi cosas de ese pedo, pero estaría bien darle una revisitada. Todos esos documentales que salían en estos canales, no sé, güey, México, nuevo milenio. México a través de las décadas. Y acá de que hacían documentales perrísimos, acá de que larguísimos, güey. ¿Dónde están? ¿Qué fue de ellos? No, meternos a VIX. Unovisión, Canal 11, ándale. Todo es que salían acá de que en domingo a las 10 de la noche, a las 11. Están en Que YouTube. ponga el misterio Ah, de está en las YouTube. sirenas de Cantinflas. nos aseguraban haber visto esferas rojizas y azuladas flotando en completo silencio sobre los cerros, mientras otros hablaban de Arre, objetos que se desplazaban como si estuvieran buscando algo. La experiencia fue tan impactante que muchos la nombraron la oleada de Atlixco. Una vez fui nacional ahí, de hecho. Ese mismo año, el ingeniero Qué lío. Norberto Gil Salgado, pionero en la observación del fenómeno ovni en la región, comenzó a documentar los testimonios de testigos y a registrar cada avistamiento. Fue él quien consolidó el sitio como un punto importante para la observación nocturna.
Poco después, los avistamientos se volvieron más frecuentes y cada noche se reunían personas en la Casita Blanca con la esperanza de volver a ver este fascinante espectáculo o alguna nave extraña. Con el tiempo la historia se extendió. Se habló de avistamientos en pueblos cercanos como San Pedro Atlixco, San Baltasar Atlimeyaya e incluso del Cerro Tetliyolotl, donde algunos decían que la luz salía cada noche con puntualidad, flotaba sobre el horizonte y después desaparecía sin dejar rastro. Este fenómeno atrajo atención a nivel nacional. Las notas aparecieron en periódicos, programas de televisión e incluso revistas especializadas. Años después, en el 2000, se colocó en la cima del cerro un monumento en forma de platillo volador. La estructura de 8 metros de diámetro y 7 de altura fue fabricada con hojalata reciclada de un antiguo tanque de agua de Ciudad Universitaria y diseñada por el escultor Ricardo Vivar Lepe. La intención era rendir homenaje a los testimonios y convertir el lugar en un símbolo turístico. ¡Está chingón, Y vaya que se logró, pues durante años el sitio fue punto de encuentro para creyentes, curiosos y fanáticos de lo desconocido. Se organizaban campamentos, fogatas, romerías nocturnas y demás. Incluso hubo una época en la que los microbuses que llevaban a los visitantes desde Atlixco pintaron la palabra ovnibuses en sus parabrisas. ¡Qué loco! No sabía que había una ufomanía en Puebla y luego en ese lugar. También se vendían camisetas, calcomanías y hasta figuritas con la imagen del ovni de Atlixco. Parece que ya bajó. Las autoridades locales llegaron a reconocer el atractivo del lugar y en 2022, con motivo del 30 aniversario de la oleada, colocaron una placa conmemorativa en el monumento con los nombres de algunos de los primeros investigadores del fenómeno en esta región. Pero no todo se trató de luces en el cielo. Conforme este caso ganó popularidad, surgieron decenas de versiones sobre encuentros mucho más cercanos. Algunos hablaban de seres delgados, de aspecto cadavérico, moviéndose dentro de las naves. Otros incluso mencionaban figuras más elaboradas, como eran poblanos, o personajes rubios y de ojos azules. No eran poblanos. Que supuestamente compartían conocimientos agrícolas a los habitantes del lugar. E incluso había relatos de personas que eran de Sonora, afirmaban haber recibido mensajes para una misión más grande. Como el otro, me encanta ese horario. Uno de los Estoy muy orgulloso de mi piel blanca. Personajes más reconocidos en estas historias fue Paulino López, un restaurantero local que afirmó haber sido contactado por uno de estos seres, quien le enseñó una fórmula para cultivar árboles de aguacate con resultados casi milagrosos. Con el paso del tiempo sus relatos cambiaban. En una versión, el visitante era un anciano de mirada profunda. En otra, un joven de casi 2 metros, de traje brillante y piel blanca. Paulino incluso mostró una supuesta figura de cerámica con rasgos extraterrestres que, según él, no podía ser fotografiada pinche ruco verbo. porque las imágenes se borraban. También se habló de círculos en el pasto, de luces que salían de las tumbas de un panteón, de vehículos que no podían arrancar en presencia del objeto e incluso de personas que afirmaban haber perdido varias horas de su vida tras una experiencia con este supuesto ovni. Algunos medios, ufólogos y creyentes defendieron con firmeza la autenticidad de estos fenómenos y otros, como siempre sucede, ofrecieron explicaciones un tanto más racionales. Investigadores como Oscar García y periodistas locales comenzaron a identificar patrones. Notaron que muchos de los avistamientos coincidían con la ruta aérea. Chale, güey, qué manera de romper la ilusión. Del aeropuerto de Huejotzingo. Las luces vistas en la gente en Atlixco, ¡a la madre! ¡Un pinche alien! Y es un pinche vivero, o sea que... en el cielo podrían entonces haber sido aviones. No, a ver. Voy a bancar a ellos, por la foto, o sea, ¿cómo chingados hay 4 aviones juntos? Explícame tú eso. Fotografías, trazos de larga exposición y las esferas flotantes, simplemente ilusiones ópticas provocadas por condiciones atmosféricas muy particulares. Incluso el famoso punto Marconi, una zona cercana donde los objetos parecen moverse cuesta arriba, terminó teniendo también una explicación, una inclinación del terreno que engaña simplemente al ojo humano. A pesar de todo, el caso del ovni de Atlixco no ha perdido fuerza.
Para algunos, Yo les creo, la hermanos, yo explicación les creo. racional nunca será suficiente, porque más allá de la evidencia, I want hay to algo en ese believe. lugar, entre los cerros, el viento y el cielo oscuro, que sigue atrayendo Güey, 30 años ha durado la chingada eso. a aquellos que buscan una respuesta. Y aunque muchos ya no recuerdan con claridad lo que ocurrió aquella noche de 1992, lo cierto es que desde entonces hay quienes siguen subiendo a la Casita Blanca, esperando volver a ver esas extrañas luces en el cielo. Ah, sácate la chingada. Ay, qué bonito sale el volcán. La bruja de Monterrey. No, es que Monterrey también es como su propia palacha acá, la verga. Tienen cada pinche leyenda urbana, güey, que yo así nunca voy a escuchar en mi vida. La bruja de Monterrey. Si eres una persona que nació en la década de los 90 o antes, seguramente recordarás uno de los casos paranormales más famosos de la Eran menonitas. televisión mexicana, el de la bruja de Monterrey. Y para aquellos más jóvenes, quizás esto suene como una historia sacada de una leyenda urbana, pero no, se trató de un caso tan masivo y viral que fue cubierto por medios nacionales, provocó operativos de vigilancia, documentales y lo más inquietante, una víctima que sigue defendiendo su historia hasta el día de hoy. Todo comenzó la madrugada del 16 de enero de 2004 en el municipio de Guadalupe, dentro del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Eran alrededor de las 3:15 de la mañana cuando Leonardo Samaniego, un oficial de policía, patrullaba la colonia El hombre pájaro también. Que habita en las cuevas del Cerro de la Silla. Sácate a la verga, ¿no? Ya están más aliados que la chinga. Nomás para figurarnos lo de Nuevo León. Ponte Nuevo, ponte León. Güey, esa madre salió en Hey Arnold, Valles de la Sierra. No se dejen engañar. En ese momento, al dar vuelta en la calle Álamo, Pura mamá que inventaron en multimedia, ¿no? Para tener rating. algo extraño cayó de un árbol frente a él. Según su relato, lo primero que pensó fue que se trataba de una bolsa negra. Falta la de Santa Claus que se mueve solo en la bodega del Soriano. Pero lo que ocurrió después lo dejó completamente paralizado. Antes de tocar el suelo, el objeto se detuvo en el aire, No, lo que sí parece rapero es en tu casa, güey, rapeándote para que le devuelva a sus hijos, sí, güey. Con una nueva versión actualizada de La Llorona, güey. flotando. El oficial frenó su patrulla, encendió las luces largas y en ese momento pudo ver con claridad lo que tenía frente a él. Una figura humanoide, aparentemente femenina, vestida de negro, con una capa y un sombrero que flotaba junto a ella como si estuviera sujeto por algún hilo invisible. Samaniego dijo que la figura se cubría de la luz, pero no pudo evitar que su rostro quedara parcialmente iluminado por los faros de la patrulla. Fue entonces cuando el oficial pudo ver dos enormes ojos completamente negros, sin rastro de párpados, que lo miraban fijamente. Todas las noches sigo soñando Sí, con luego se dio esos cuenta ojos, que traía los lentes. declaró años después en una entrevista. Su mirada era profunda. Me despierto sudando y llorando. Pero lo más perturbador es que, según su testimonio, la figura voladora se lanzó directamente hacia la patrulla, impactando el parabrisas como si quisiera atraparlo. A la verga. Samaniego, completamente aterrorizado, No, yo digo que estos datos se inventaron la historia, güey, porque se tomaron una cheve, güey, se subieron a la patrulla y chocaron. Fin. dio No, una bruja se estampó. Yo no, pareja, no, sí. marcha atrás a toda velocidad, mientras pedía refuerzos por radio. La criatura rasguñaba el vidrio, y él solo pensaba en huir. En su desesperación, perdió el control y se estrelló al final de la calle. Ándale, pues. Se desmayó, no por el golpe, sino por el miedo. Minutos más tarde, Me dio mucho miedo. otras patrullas y una ambulancia llegaron al lugar. Lo encontraron inconsciente, y cuando recobró el conocimiento, seguía en estado de pánico. Aún así, fue capaz de relatar Tenía mucho miedo, estaba paralizado. lo sucedido con claridad. No balbuceaba, no divagaba, no dudaba. Estaba seguro de lo que A había mí se me hace que el vato se equivocó, güey. Pisó el acelerador en vez del freno. visto. Una auténtica historia de horror, que apenas era el inicio. La historia comenzó a difundirse por televisión. Lo entrevistaron El vato, güey. No mames, güey. Llegó lejos en la mentira. frente a las cámaras poco después del incidente, y no solo mantuvo la calma, sino que repitió cada detalle con exactitud.
Fue sometido a pruebas toxicológicas y psicológicas. Todas salieron negativas. Médicos, paramédicos y directivos del hospital universitario confirmaron que se encontraba en buen estado físico y mental. Incluso el secretario de Seguridad Pública del municipio y el alcalde de Guadalupe respaldaron públicamente a Samaniego, asegurando que era un buen elemento, sin antecedentes de conducta errática y que no había ninguna razón para dudar de su versión. Y entonces, el caso creció como fuego en pólvora. Poco después, otros testimonios comenzaron a aparecer. Chingan a su 3 madre. días antes del suceso, otros 3 oficiales de Santa Catarina, otro Y municipio luego de la vuelta de rueda esa zona bruja. ¿Qué metropolitana, onda? reportaron haber visto a la misma criatura volando por los cielos, pero decidieron guardar silencio, hasta que vieron el caso de Samaniego en las noticias. Una vecina llamada... Se subió. Hasta que vieron el caso de Samaniego en las noticias. Una vecina llamada Norma Alicia Herrera declaró también que ella y su hermano vieron a la criatura durante el día y que la apariencia de la bruja Güey, esos son muchos edificios. Esa madre no es Monterrey. fue tan impactante que su hermano enfermó por una semana. La historia llegó a Les hubieran bajado a roscones, ¿no? oídos del conocido periodista y ufólogo Jaime Maussan, quien decidió investigar el caso y mostrarle al oficial una serie de imágenes del llamado monstruo de Flatwoods. ¿Cuál es el...? A ver, es que antes de los pinches aliens, que eran pinches huesos de llama, güey, de Perú, había conocido como... Ya me acordé, vi este canal de Televisa de los 80, que son reportajes, ¿no? Y salió Jaime Maussan, pero era como que un periodista respetado, era urólogo, el urólogo Jaime Maussan. O sea, el vato estaba pesado, pues, y ya se fue por ese lado. Una criatura avistada en Virginia Occidental, Estados Unidos, en 1952. La reacción de Samaniego fue inmediata. Dijo que era igual a lo que él había visto. Ambas figuras compartían rasgos perturbadores. Flotaban, eran encapuchadas, No mames, lo de ojos contactó. inmensos y oscuros. Se acercaban sin emitir sonido alguno, ¿Y qué chingado estaba haciendo en Monterrey la bruja? provocando una reacción de pánico inmediato en quienes las veían. Y el fenómeno no terminó en 2004. Quiso conocer a Poncho 2 de años Nigris en después, persona, ¿no? el 17 de mayo de 2006, un grupo llamado OVNI Club Nuevo No, ¿qué está haciendo la Tatiana ahí, güey? León, liderado por la investigadora Diana Perla Chapa, filmó una figura humanoide volando sobre el Cerro de las Mitras, uno de los puntos más altos de Monterrey. El video, Tatiana es masona, en fin. grabado a plena luz del día, Es Illuminati. Por muestra eso no envejece. una figura negra flotando lentamente sobre el paisaje, como si desafiara las leyes de la física. Estaba cubierta por una especie de capucha, con proporciones similares a las que describió Samaniego. Para muchos, ese video fue la prueba visual que faltaba. Para otros, no fue más que una ilusión óptica o una figura lanzada por algún mecanismo. Lo cierto es que el caso nunca fue resuelto, y aunque algunos intentaron Una pinche bolsa de esas, ¿no? desacreditarlo, Leonardo Samaniego jamás se retractó. Cada vez que ha sido entrevistado, ya sea por canales de televisión, medios nacionales o documentales como los del History Channel, su historia permanece La idéntica. bruja de Monterrey. Tal vez nunca sepamos qué fue Qué exactamente lo que vio esa Diana madrugada Perla Chapa es la mamá de o qué Tatiana. fue lo que apareció en los cielos de Monterrey en 2006. What the fuck. Pero algo es seguro, esta historia dejó una marca en la memoria colectiva de todo un estado. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu No, like y un comentario. Me estoy Tampoco mal te viajando, pierdas eh. el resto de nuestro contenido, como historias de Mundo Sí, no hay Creepy, más. Noctámbulos Podcast y Creepypastas de Mundo Creepy. Todos disponibles tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. El misterio de El Tapado. La toalla del tapado. Este es sin duda uno de los relatos más extraños, fascinantes e inquietantes de la época colonial en México. Y por supuesto, tiene misterios que hoy, más de 340 años después, siguen sin ser resueltos. Se trata de una historia que mezcla impostores, intriga política, procesos inquisitoriales, castigos públicos y un eclipse de sol en un momento tan preciso que hizo entrar en pánico a toda una ciudad. Estoy hablando del caso de Antonio El Benavides, zorro. mejor conocido como El Tapado.
Todo comenzó en mayo de 1683, en uno de los momentos más caóticos que vivió la Nueva España durante el siglo XVII. Ese mismo mes, el pirata Lorencillo y sus hombres habían invadido y saquearon el puerto de Veracruz, dejando en ruinas lo que antes era una ciudad próspera y protegida. La conmoción fue tal que el virrey ordenó a todos los hombres entre 15 y 60 años tomar las armas en un plazo de 2 horas. Las calles de la capital entonces se llenaron de miedo y de tensión. Y en medio de todo este caos, llegó un hombre que aseguraba venir en nombre del rey. Su nombre era Antonio Benavides y se presentaba como Marqués de San Vicente, mariscal de campo, castellano de Acapulco y visitador del reino, con autoridad Hasta directa la NFL jugaba el vato. desde la corona española. Llegó a Veracruz en una caravana ostentosa, cargado de equipaje, joyas y documentos que lo acreditaban como un alto funcionario. En cada ciudad que atravesó rumbo a la capital, fue recibido con honores. Todos lo trataban como si de verdad viniera a poner orden en nombre del monarca. Y para muchos, eso era precisamente lo que más temían. Antes sí te la podías aventar así, ¿no? Soy el encargado del virreinato. Denme todas sus joyas, gracias. Y es como, si el vato lo dice, debe ser cierto, ¿eh? Veracruz, Puebla y la Ciudad de México estaban repletas de autoridades locales que temblaban ante la llegada de un visitador real, ya que estos personajes tenían el poder de revisar cuentas, expropiar bienes y destituir gobernadores. Por eso, aunque todos lo recibieron con festejos, en realidad lo veían como una tremenda amenaza. Pero el problema surgió cuando sus documentos fueron revisados por las autoridades. O sea, es histórico, ¿no? Que estén tirando hueva acá los encargados políticos. Ahí se dieron cuenta de que no podían comprobar su legitimidad. No había un registro oficial. Es que las mentiras se inventaron hasta 1989. De su nombramiento. No existía ninguna orden real que respaldara su historia. Y fue así que, bajo sospecha de fraude, fue arrestado en Puebla y, según algunas versiones, también fue acusado de judaísmo. En ese entonces, ¿de qué? se decía que su Háblenle al Kanye, ¿de qué? conocimiento del hebreo lo había delatado. Y en otras versiones simplemente se dice que fue considerado un judío. Mira, no quiero decir nada, pero impostor. Desde ese momento el pueblo comenzó a llamarlo el Tapado, por su costumbre de andar siempre cubierto con una capa oscura, pero también porque nadie sabía con certeza quién era ni por qué estaba allí. Lo trasladaron entonces encadenado a la capital virreinal, donde fue encerrado en un calabozo. Se le interrogó una y otra vez, pero de no apoyar a Palestina, ¿no? nunca confesó nada. Él mantuvo el misterio. Se dice que cuando el propio virrey lo visitó personalmente, salió del encuentro visiblemente afectado, sin decir una sola palabra sobre lo que habían hablado. La audiencia intentó arrancarle una confesión a través del tormento, pero ni así lograron obtener una respuesta. El Tapado soportó todos los castigos en silencio, incluso cuando estuvo al borde de la muerte. Pasó un año bajo custodia y el caso... y mandaron una carta, güey. No, sí es. Canijo. Ups. Fue poco a poco cayendo en el olvido. Pero en julio de 1684, la sentencia finalmente fue dictada. Pena de muerte por la horca. Y es aquí donde la historia toma un giro legendario. El 12 de julio, a plena luz del día, cientos de personas se reunieron en la Plaza Mayor de la Ciudad de México para presenciar la ejecución. Aquel hombre misterioso hasta el final fue llevado... ¿Qué parte exactamente es esa? ¿El Zócalo? No mames, en el Zócalo mataban gente. Llevado al cadalso con la cabeza en alto. Nadie sabía todavía quién era realmente, y justo cuando el verdugo colocó la soga en su cuello... Me suena a un tipo que mató a un auténtico representante y se quiso hacer pasar por uno. Probablemente, pero... si el vato venía con carroza y todo el pedo... o sea, venía con un equipo de gente pues detrás. Espera, ¿y qué le hicieron eso? El sol eclipsó. El cielo se oscureció de manera repentina. La muchedumbre, horrorizada, creyó que aquello era una especie de señal divina. Comenzaron a gritar que un inocente estaba a punto de ser ejecutado, que Dios estaba protestando. Pero aún así, la sentencia no se detuvo.
El tapado fue colgado y su cuerpo quedó Y todos se quedaron ciegos y el vato salió corriendo y nadie se dio cuenta dónde se fue. balanceándose en la horca bajo la penumbra de este misterioso eclipse. ¡Qué loco! Pero, por si cabe, lo más extraño Qué todavía romántica estaba por manera de ocurrir. irse. Tras su muerte, su cabeza fue separada del cuerpo y enviada a la ciudad de Puebla, donde fue exhibida durante 20 días en el atrio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Lo extraño aquí es que nadie sabe con certeza por qué se hizo esto. Algunos decían que era para que sirviera de escarmiento. Pues sí, ¿no? No, pues primero le mandó a la narcomanta, güey, no mamen. Otros creían que fue una humillación pública por parte del clero. Finalmente, ante la presión de los jesuitas por el espectáculo grotesco que ofrecía una cabeza en descomposición, las autoridades llegaron a retirarla y su destino final todavía es un misterio. Y hasta el día A ver, eso era comuncísimo, ¿no? de hoy, nadie sabe quién mandó a hacer esto. Y más importante De aún, que, ¿qué esquina es? ¿Qué calle es esta? Y te checabas en la esquina acá y si decía el nombre y una cabeza. Como, ok. Güey, qué verga, qué verga. Pinches españoles, de neta. nadie sabe Nada como hacer pozole de tu enemigo, digo. quién era el tapado. Algunos creen que era un espía enviado por la reina Mariana de Austria. Otros piensan que fue un estafador profesional que supo aprovechar el caos de su época. Hay quienes aseguran también que simplemente fue una víctima más del poder político y religioso de la época. Lo que sí sabemos es que fue un hombre que engañó a medio virreinato, que nunca reveló su identidad real y que murió sin confesar Los ni su troleó. origen ni su misión. Un impostor, un mártir o un agente encubierto que pasó a la historia como uno de los personajes más enigmáticos del México colonial y que, según quienes Por pasado de verga, le voy a- estuvieron en el momento, fue ejecutado justo cuando el sol desapareció del cielo. El mito de Aztlán. El mito de Aztlán. Oh. Este misterio existe desde antes de que México siquiera llevara ese nombre, por lo que Sí. De hecho, hay un disco de Zoé que lo explica. incluirlo en esta lista podría parecer una trampa, pero la historia es tan fascinante, simbólica y profundamente arraigada en nuestra identidad, que dejarla fuera habría sido un error. Nos referimos a Aztlán, el mítico lugar de donde, según la leyenda, partieron los mexicas para emprender un viaje de siglos que culminaría con la fundación de México Tenochtitlan. Un ¡Siglos! sitio que aparece en códices, cantares, tradiciones orales y documentos coloniales, burro, ¿qué? pero cuya ubicación real sigue siendo un misterio. El mito narra que en el año 1 pedernal, equivalente al 1116, los mexicas emprendieron una larga peregrinación desde Aztlán, guiados por Se perdieron, estoy dando vuelta como pendejos. Por fin, llegamos a Nogales. Pero este es Nogales, Veracruz, pendejo. Ah, valió madre. su dios Huitzilopochtli, con la promesa de que un día encontrarían una señal, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Cuando eso ocurriera, Ah, esa es la historia. Güey, no entendían las analogías estos vatos, ¿verdad? O sea, era un decir, güey, ¿no? ahí debían fundar su gran ciudad. Esa señal, como todos sabemos, Y ahora por eso en la capital se está hundiendo. se convertiría siglos más tarde en el escudo nacional de México. Pero, ¿qué hay del punto de partida? ¿Dónde estaba realmente Aztlán? Para los mexicas, Aztlán era la tierra original. Su nombre puede traducirse como lugar de las garzas o lugar de la blancura, y se ha descrito como una isla en medio de un cuerpo de agua, fértil, luminosa, casi paradisíaca, el sitio donde vivían sus antepasados antes de convertirse en guerreros y fundadores de imperios. Tan importante era esta ciudad mítica que, en el siglo XV, el emperador Moctezuma Iluicamina ordenó que un grupo de sacerdotes y hechiceros rehiciera la ruta de sus ancestros para encontrar Aztlán. Se dice que incluso usaron sus poderes para transformarse en animales feroces con tal de cruzar territorios desconocidos. Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por Coatlicue, madre del dios Huitzilopochtli, quien los bendijo y les entregó regalos sagrados para...
No mames, es neta, güey, que estamos en los 1000, güey, seguimos con estas mamas. Odio. Para que los llevaran de regreso a Tenochtitlan. Sin embargo, algo quedó claro en ese viaje. Aztlán no era solo un lugar físico. Pinche Europa, güey, ya todos medievales peleando con dragones y la chingada, y aquí. No. También era un símbolo, una promesa, un origen espiritual. Desde entonces, el enigma ha persistido. Algunos investigadores, como Eduardo Matos Moctezuma, sostienen que Aztlán nunca existió como un sitio real, sino que fue una El vato no, era mi tío. construcción simbólica destinada a justificar el poder mexica y glorificar su pasado. Otros creen que sí existió, pero su rastro se perdió con el tiempo. Aún así, las teorías abundan. Una de las más populares es la que señala a Mexcaltitán, un pequeño pueblo isla en el estado de Nayarit, como Seas mamón, pensé que eras. Pensé que era CGI, vete a la verga. Aún así, las teorías abundan. Dije, no mames, le quedó chilo el render, güey. Una de las más populares es la que señala a Mexcaltitán, un pequeño pueblo isla en el estado de Nayarit, como el verdadero ¿Y pa' qué o qué? Güey, no mames, están en la punta en la quinta verga. Aztlán. Este lugar posee características que coinciden con la leyenda. Está rodeado por agua, tiene una disposición circular con una gran plaza central y se conecta por canales durante la temporada de La lluvias. Venecia mexicana. Se le conoce como la Venecia mexicana. Te lo juro por el santo, ni sabía que queda el lugar ahí. Me acaba de robar las palabras el vato. Y su nombre puede interpretarse como la Casa de los Mexicanos. En el Museo del Origen, Sí, no, y el pinche drenaje ahí. Ahí lo tiene a todo un lado. ubicado en la misma isla, hay una réplica de una escultura de una garza devorando un reptil marino. Algunos interpretan esta imagen como una posible confusión con la famosa señal del águila y la serpiente. Otras teorías sitúan a Aztlán en distintos puntos del norte Sí, es cierto, los dioses nos quieren decir algo. No es cierto, yo también sí creo. de México o incluso del sur de los Estados Unidos, en regiones como Zacatecas, Sonora, Durango o Nuevo México. Todas con distintos grados de especulación, pero sin pruebas concluyentes. Y aunque nadie ha podido encontrar Nogales, capital del mundo, ¿vieron? con certeza la ubicación de esta ciudad ancestral, Sí, güey, yo creo que fue como, güey, ya, güey, tenemos 100 y algo caminando, ya, güey, ya. No puedo llegar a los 200 años caminando, güey, ya. Estoy hasta la madre. Digamos que aquí nos ponemos de acuerdo todos, va. su legado sigue presente. Porque Aztlán no solo representa el origen mítico de un pueblo, también simboliza la búsqueda de identidad, de pertenencia y de conexión con la historia. Un lugar que tal vez existió o tal vez fue soñado, pero que ha logrado sobrevivir, Soñado. no en la geografía, sino en la memoria de todo un país. La conspiración de Gabriela Rico. El caso con el que cerramos esta lista es muy diferente a los demás. No es una leyenda ancestral, no es una historia de la época colonial y tampoco es un avistamiento que puede explicarse con teorías científicas. Esto ocurrió en pleno siglo XXI, en una Es que veo estas imágenes, güey, y yo como siendo pueblerino, pues me quedo preguntando, ¿no? Porque a veces que voy a estas grandes metrópolis, güey. Digo yo, no mames, tienen metro. No, pero es como de wow, güey, no, la pinche jungla de concreto, ¿no? Tanta pinche gente, güey, tanto pinche espacio, tanto de pinche todo, güey, no te alcanza la vista para ver cómo se acaba ese pedo. Y digo yo, ¿cómo se sentirá, güey, vivir acá? O sea, que esto sea la normalidad, ¿no? Sí da miedo, la neta. zona urbana frente a testigos, policías, cámaras, y sin embargo, a día de hoy, sigue sin tener una explicación. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabe qué fue de la Por eso vive en el monte. protagonista, pues desapareció por completo. Está como el pinche amigo, güey. No, está sencillo el metro. Nomás ir a bajas y luego sigues bajando y luego bajas y le das para la izquierda y luego bajas y luego para la izquierda y luego bajas y luego para la derecha y bajas. Y este es el metro que todo el mundo usa. Y yo, a la verga, no mames, este es el más popular, güey. No me quiero imaginar el más perdido. Era agosto de 2009, cuando una joven apareció frente a un hotel de lujo en el centro de Monterrey, Nuevo León. Gritaba desesperada,
vestía una blusa rasgada y tenía el rostro desencajado. Su nombre, según los reportes oficiales del noticiero Info 7, era Gabriela Rico Jiménez. Tenía apenas 21 años. Las cámaras la captaron exigiendo con insistencia su libertad. Asegurada haber sido privada de su libertad desde el año 2001 y entre gritos acusaba a figuras de más alto perfil, políticos, empresarios. ¿Ustedes honestamente qué opinan de ella? Y hasta bueno, de este caso. La realeza internacional. Hablaba de asesinatos, de canibalismo. Decía que la reina de Inglaterra comía carne humana. Eso es cierto. Que Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico de México, sabía todo lo que es un mantenidazo, también es cierto. Le había ocurrido. Que mataron a Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación, y que... Es que en un estado de shock, ¿cómo se te viene esa información a la mente? Es más, como una morra de 21 años, y más en ese entonces, ¿por qué? Güey. O sea, sí hay algo ahí, sí hay algo ahí. Sabía quién había estado ahí. Incluso mencionó a Mickey Mouse. O sea, hay algo ahí. Como si intentaran ridiculizar sus denuncias, mezclándolas con elementos absurdos. Decía que se habían comido humanos, que no sabía nada al respecto, que sí, sabía de los asesinatos, pero no que se trataba de canibalismo, y lo repetía con horror, que eran humanos, que olían a carne humana. Durante varios minutos se negó a ser detenida por los policías, forcejeó, intentó morder a un oficial y finalmente fue subida a una patrulla. Y esa fue la última vez que se le vio. Y es de esta manera en la que nace uno de los casos más extraños y perturbadores en la Si son los locos, güey, parece que dicen la verdad. Historia de México moderno. Gabriela fue llamada... Mira, cuando es un loco hablando de manera tan segura de sí mismo, pues no te queda de otra más que creer. modelo por algunos medios, pero no existe evidencia de una... Es como la carrera de un comunicador, ¿no? Un youtuber, güey, ¿no? Como de, bueno, si lo dice el vato, güey, con tantos huevos, debe ser cierto, ¿no? Así yo también, güey, termino de grabar y es como, ¿qué chingados dije? Y la gente, no. Bueno, gracias, güey. Carrera en la industria del modelaje. Fake it till you make it. Tampoco existen registros oficiales sobre ella en redes sociales o en bases públicas previas al incidente. Algunos blogueros aseguraron haberla visto en fiestas exclusivas y hoteles costosos, e incluso hay testimonios de personas que decían conocerla de años anteriores, pero todo esto se volvió algo meramente anecdótico. Lo que sí es real es el video, el cual fue transmitido en televisión nacional y puede encontrarse todavía, aunque con algo de dificultad. En él se aprecia el nivel de desesperación, el delirio y también algo difícil de explicar, la forma en que repite ciertos nombres, el horror con el que habla. Por ahí leí que una persona cuerda no muerde solo en casos puntuales. Ay, ¿por qué mi ex cada vez que le hacía cosquillitas en... Y la coherencia parcial de algunas declaraciones. Después de este incidente, circularon versiones no confirmadas de que fue llevada a un hospital psiquiátrico de Monterrey. Se chingó 3 hongos Golden Teacher. ¿Qué vergas es eso? En la colonia Buenos Aires. Otras teorías dicen que fue internada en Argentina, en una institución llamada La Colonia. También se ha dicho que fue vista años después deambulando junto a un hombre mayor, desorientada y sin recordar quién era. Oh, según esto habían sacado una foto de ella actual, ¿no? O dónde vivía. Pero ninguna de estas versiones pudo comprobarse y todavía no se puede hacer. Un testimonio anónimo publicado en un blog decía que Gabriela fue llevada a un lugar desconocido poco después de su arresto y que personas altas y bien... ¡Inga tu man! Muchas gracias, Otomi, por regalar esas 50 membresías. ¡Inga tu man! Vestidas retiraron a todos los testigos del lugar. El denunciante, dicen que era modelo, estudiante de Derecho que aseguraba haber estado ahí por prácticas profesionales, afirmó que intentó buscar información, pero que le dijeron que Gabriela nunca existió y que él no trabajaba ahí. Algunos más dicen que todo esto se trató simplemente de un brote psicótico, provocado muy seguramente por un consumo de drogas excesivo o por enfermedades mentales no diagnosticadas. Otros creen que era una víctima de trata de personas, que fue drogada y abusada durante años. ¿Sí me hace sentido eso? Pero la información... Es que ¿de dónde saca esa información? O sea, una persona
promedio, la neta, es como que no, güey. Y que cuando logró escapar y hablar, nadie quiso escucharla. Los más extremos aseguran que ella fue silenciada por haber dicho demasiadas verdades. La mayoría de las personas que vieron este video en 2009 la recuerdan. Para algunos fue solo una loca gritando en la calle, pero para otros era el mensaje desesperado de una víctima. Te caes. Lo más inquietante es que a pesar de lo El trabajo de su vida, ¿no? Eso. impactante de este caso, hay muy poca información disponible. El video original desapareció de varios sitios con el paso de los años, y si tú te metes a investigar en este momento el nombre de Gabriela Rico, el año o incluso el lugar donde esto ocurrió, Es como la doña que dijo que en un trailer llevaban un chingo de bebés. Es cierto, güey. verás que hay casi ningún medio de comunicación Pero, ¿qué fue ese caso, güey? hablando de esto. No hay notas y prácticamente ningún medio grande lo tomó. Es como si alguien hubiera decidido borrar o ignorar todos los rastros que llevan hacia esta historia. Lo único que se puede encontrar es en algunos fragmentos dispersos en foros, blogs y canales alternativos que tratan de Una cortina de humo para ocultar a su vieja, precio de Gancito. No terminó siendo real, güey, en los trailers. reconstruir sí. lo ocurrido. Pero la Grupo realidad Palomar la silenció. es que hoy, a más de 15 años de que ocurrió esto, el caso de Gabriela Rico Jiménez Es cierto, güey, la asesinaron. sigue envuelto en un silencio inquietante. Nadie la ha encontrado, nadie ha confirmado si sigue con vida, y lo más escalofriante es que nadie parece estar buscando respuestas. Gabriela se desvaneció sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la tierra, como si nunca hubiera existido. Y lo verdaderamente perturbador es que cualquiera de las explicaciones posibles, ya sea que fue víctima de una red poderosa, que sufrió un brote psicótico o que su mente fue quebrada por años de abuso y encierro, resulta igual de espeluznante. Porque, en el fondo, Pues tipo y le dio cringe y se mantiene en perfil bajo. Sí, no, ay, me dio blackout. Qué buena peda, lo que más asusta de esta historia es que la verdad Le dio está cura ahí, moral. pero sigue oculta. Y tal vez hay una persona detrás de esto y una escalofriante razón que explicaría todo. Cuéntanos, ¿conocías todos estos misterios? Según esto sí la llevaron como a Barandilla, güey. Pero no supe. ¿Cuál de las posibles explicaciones que presentamos crees que puede ser la respuesta para algunos? Déjanos saber todo aquí abajo en los comentarios, pues estaremos encantados de leerte. Por favor, recuerda que este contenido, además de estar disponible en YouTube, también está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o en tu plataforma de podcast favorita, donde nos puedes encontrar como Mundo. Muy interesante, la neta. Muy buena sección, la neta. ¡Más! No, muy padre, la verdad. Me gustó mucho.